La cantante Sole Jiménez rescata la obra de compositoras de América Latina. Vamos a tener una entrevista con ella. ¿Y qué hacer para que la cultura se consagre como un bien social? Les platicamos más adelante. Bienvenidos a Noticias 22. Laura Barrera, ¿cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con todo nuestro público. También saludamos con muchísimo gusto, hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Quédense con nosotros. Y arrancamos con esto que tiene que ver con nuestro patrimonio y visitar uno de los lugares más emblemáticos en el corazón de la Ciudad de México. Vamos a volver a la Casa de las Águilas. Tras más de un año y medio de trabajos, esta mañana se anunció la reapertura del espacio conocido como la Casa de las Águilas, ubicado en la zona arqueológica del Templo Mayor. Recordemos que el acceso a este edificio de casi 6 siglos de antigüedad permaneció cerrado al público a raíz de una intensa granizada registrada la noche del 28 de abril de 2021, que propició que se venciera la techumbre que protegía la zona. El sistema de tridilosa se contrajo sobre sí mismo, se estiró hasta sus últimas consecuencias y se depositó de una manera que el daño al edificio fue mínimo y en puntos bien definidos. Inmediatamente, el INAH instruyó la formación de un comité de especialistas entre los que se encontraban los reconocidos arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján, cuyas reuniones tuvieron lugar una vez por semana durante más de un año. El proceso fue largo y complejo, pues se requirieron estudios tanto del subsuelo como de los materiales a utilizar, sin mencionar que la estructura colapsada pesaba aproximadamente 60 toneladas y abarcaba un área de alrededor de 750 metros cuadrados, lo que hizo imposible que fuera retirada en un solo movimiento. No es simplemente levantarlo, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de especialidad. Y esa especialidad se tiene aquí y eso es lo que hoy también estamos honrando. La Casa de las Águilas es un conjunto en el que se encuentran restos de pinturas murales, pisos de estuco y banquetas polícromas con altos relieves. Es por eso que cada maniobra tuvo que ser perfectamente calculada para no dañar los vestigios del templo. La elección de la nueva cubierta fue colegiada. Se invitaron a varias empresas de arquitectura e ingeniería para presentar proyectos y de entre ellas se eligió la propuesta de TGC Geotécnica S.A.D.C.B., que mantenía la cantidad de soportes de la antigua estructura, así como el sistema original de trilidosa y placas de galvatecho que demostraron haber dado buenos resultados. De acuerdo con las autoridades, la nueva techumbre tendrá una vida útil de cuando menos una década. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Como les platicamos ayer, Alberto Aranda estuvo en el campamento donde se siembran las semillas de los sueños. Ahí platicó al respecto con la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto. Esto fue lo que le dijo. Este año, 582 niños y jóvenes estarán este 24 de noviembre en el escenario del Auditorio Nacional para presentar Tengo un sueño. De todo el país llegaron el fin de semana pasado para comenzar los ensayos y definir los últimos detalles de su presentación. Reunidos en el Centro Vacacional Adolfo López Mateos del Instituto Mexicano del Seguro Social de Huastepec, Morelos, los jóvenes forman parte de los Semilleros, programa de cultura comunitaria. El gran paraguas es cultura comunitaria, es el programa. Y el programa de cultura comunitaria tiene varias acciones que se desarrollan en aquellos lugares en donde la comunidad está fracturada, en donde la comunidad necesita una intervención especial. ¿Qué objetivo tienen? Ayudar a la comunidad en un problema social a través del arte. Por ejemplo, lugares en donde el principal problema es la trata de menores o el narcotráfico o la violencia de varios tipos, violencia de género, violencia intrafamiliar, suicidio. Hay todos estos problemas en México, recibimos, no olvidemos, un país quebrado. En el país existen más de 329 semilleros creativos y en Tengo un sueño mostrarán el resultado del trabajo que hacen en todas las disciplinas artísticas. El espectáculo, el cual podrá ser visto a través de Canal 22, es solo un fruto de esta labor, ya que actualmente las dinámicas de convivencia al interior de las comunidades están cambiando.
Hay zonas en donde, por ejemplo, estaba mal visto que una niña o una mujer se subiera a un escenario. Y ahora están desarrollándose con respeto, pero ¿por qué es tan importante el proceso? Porque hay que escuchar, porque hay que sensibilizar, porque hay que mostrar que no es peyorativo que una mujer pueda ejercer la misma actividad que un hombre, por el contrario. Y eso es lo que de manera muy profunda están mostrando las niñas y los niños. Lo que decía Rocío, la maestra directora de Tingambato. Ahora hay niñas que piden la batuta, que quieren dirigir, que quieren mostrarse. Entonces nos importan, por ejemplo, los artistas que mencionábamos, porque se van convirtiendo en ejemplos a seguir. Noticias 22, Alberto Aranda. Y aprovechando esta visita también se abordó lo referente al proyecto original. Artesanos de 317 comunidades y 83 colectivos de todo el país se reunirán este 17 de noviembre en Original, Encuentro de Arte Textil Mexicano. Pero antes de la expoventa y las pasarelas, los creadores están recibiendo capacitación en las instalaciones del Complejo Cultural Los Pinos. Ya llegaron, ya empezaron. Las capacitaciones también es un proceso que tiene que ver con la escucha, porque ellos mismos nos han dicho qué capacitaciones quieren. No las imponemos o las diseñamos de manera unilateral, sino que los artesanos nos han dicho, nos interesa, por ejemplo, cómo crear una marca, cómo poner bien los precios, las técnicas que tenemos que mostrar, cuánto tiempo nos tardamos haciendo una prenda. Y todo eso son lo que ellos nos van pidiendo, y así están las capacitaciones desde ahorita. En el Complejo Cultural Los Pinos se están instalando 12,000 metros cuadrados para la expoventa de textiles únicos, joyería, accesorios y arte utilitario. Queremos invitar a la gente a que vaya, porque van a tener la oportunidad de adquirir de manos de los creadores. Les pueden preguntar qué significa un bordado, qué significa una prenda, por qué bordaron eso, por qué tejieron eso en su telar. Y van a tener la oportunidad de conocerlos y de ver sus creaciones. El 17 de noviembre a las 18:30 horas se inaugurará la segunda edición de Original y hasta el domingo 20 se realizarán encuentros con empresas y 7 pasarelas. Darles cabida a todos estos artistas que han preservado técnicas durante tantos años en sus comunidades, que viven en sus comunidades. Muchos artesanos son también campesinos, por ejemplo, y dedican parte del año a su técnica artística y lo combinan con el cuidado de la tierra. Entonces estamos hablando de personas muy conscientes, de personas que están creando, preservando una tradición e innovando también, porque traen unas cosas extraordinarias en esta edición. Noticias 22, Alberto Aranda. Hecha esta invitación, y ya que escuchábamos de la preservación de las tradiciones, también la evolución es un proceso presente y constante en Original. En Sinacantán, los huipiles de las mujeres eran así, ¿no? Y está muy viejito. Sí, de este color. Blanco tejido en telar de cintura. Y después, al transcurrir los años, empezaron a llegar también otro tipo de hilos, empezaron a tener otras actividades como la floricultura, y entonces están empezando a hacer representaciones como estas. Este ya es un huipil que incluso se podría llegar a considerar como un poco pasado de moda por las tonalidades, porque en Sinacantán todavía hay moda viva, ¿no? Y es una moda que está activa, sí, eso es algo que también incluso los diseñadores de moda tienen que entender, que en México no nada más son las modas que nos llegan de fuera, y no nada más los diseñadores, también los consumidores. Tenemos modas locales que son súper interesantes. Las artesanas se expresan a través de sus textiles, o sea, no nada más es una cuestión funcional para el uso de vestirnos y de taparnos y de lucirlos, sino también tiene que ver mucho con su significado. Considerar la cultura como un bien público conmina replantear las políticas vinculadas con la creatividad. Vamos a conocer más. La UNESCO presentó la tercera edición del informe Repensar las políticas para la creatividad, plantear la cultura como bien público global.
que tiene entre sus objetivos la revisión de las políticas y medidas que permiten a la sociedad tener acceso a la diversificación del ecosistema cultural. Tenemos que hacer un análisis de si realmente los medios de comunicación reflejan la diversidad de un país o del planeta. ¿Realmente están representadas todas las culturas en los medios de comunicación? Pensar que los medios de comunicación, la prensa, necesitan también tener personas especializadas en el tema, porque la cultura es un tema especializado. El informe es resultado de un análisis de la información proveniente de más de 90 países y cuenta con 4 capítulos: la gobernanza cultural, los intercambios y la movilidad de los artistas equilibrados entre países, la integración de la cultura en la planeación de las políticas públicas de desarrollo sostenible y la relación entre cultura y derechos humanos, especialmente el tema de género. Consideramos la cultura como un bien público, que es, si tú quieres, que tiene una responsabilidad estatal. No podemos dejar la cultura solamente en manos del mercado privado, ¿no? Es un bien público. Y vemos que la tendencia global, la tendencia mundial, es la reducción de la inversión pública en cultura, lo cual ha sido sostenido a la baja a lo largo de una década. Invertir en la cultura no es un gasto, sí es realmente una inversión sostenible para el bienestar de la sociedad. Otro de los ejes centrales del reporte es el impacto de la digitalización en la cultura, así como la libertad artística y la capacitación que requieren de indicadores. Por este motivo, la UNESCO y la Secretaría de Cultura Federal iniciarán el próximo mes un nuevo programa de indicadores de cultura que permitirán medir la contribución de esta en el desarrollo del país. Noticias 22, Karen Rivera. Hace medio siglo éramos 3.500 millones de habitantes. Después de la pausa les decimos cuántos somos el día de hoy. En un momento regresamos. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea te ofrecen una beca integral para estudiar una de nuestras licenciaturas e ingenierías. Si tienes vocación de servicio y un profundo amor a México, tenemos un lugar para ti. Prepárate y participa. Consulta las bases en nuestra convocatoria a través de nuestras redes sociales. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. A tu futuro, dile presente. La gran Fuerza de México. Gobierno de México. La COFESE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista. Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño. Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo. Y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Ángela. Ángela Marcos, Náhuatl, Tlamacazapa Guerrero. Tú hablas la lengua náhuatl de Guerrero. De Guerrero, sí. Y yo hablo la de Veracruz. La raíz doble, sabores periféricos. ¿Y hay algo que te guste de vivir en Xochimilco? Pues sí, ir a ver las trajineras. Lunes, 21 a 30 horas. Vamos a conocer qué desafíos sortean las casas museo con miras al futuro cercano. Con el propósito de intercambiar experiencias y trabajar en un plan de resguardo y difusión del patrimonio, se realizó en el Museo Casa de la Bola el encuentro anual de Red de Casas de Museo. Lo que se analizó es que las casas museos son unos espacios generosos, viables para la ciudadanía y que lo que tenemos que hacer es sacar adelante estos lugares para que tengamos espacios de esparcimiento para la población.
A través de conferencias y charlas, representantes de 14 casas del museos del país, entre los que se encontraban la Casa Carranza, Luis Barragán, Frida Kahlo y Guillermo Tovar y de Teresa, trabajaron en la creación de un plan estratégico para estos recintos. Hubo un gran reto, la pandemia nos afectó a todos y imagínense, estos pequeños recintos culturales vivimos precisamente de la asistencia de los visitantes, ¿no? Y además las casas museo tienen una dificultad adicional, que son casas con valor patrimonial, cultural, arquitectónico, histórico y que requieren de recursos para su mantenimiento. Y la gran lección de la pandemia es que entre todos, la ciudadanía en su conjunto, tenemos que sacar adelante esta parte de nuestra historia. La casa misma es importante porque la casa es parte del patrimonio, la casa es un archivo y la casa se proyecta hacia el porvenir porque es pasado, pero nos lleva al futuro, ya que nos permite mantener vivo a nuestros personajes. Además de crear una red de colaboración, generar estrategias de financiamiento y difusión, el proyecto incluye mejorar la experiencia del visitante, así como la de la comunidad que lo rodea. Creo que hay muchos retos que vencer. Seguimos trabajando, pero unidos lo hacemos mejor y cada año buscamos algo que nos enriquezca para poder hacer de nuestras casas museo algo cercano a la gente que lo visita, a todos los visitantes que vengan del mundo y a la comunidad que nos rodea. Al finalizar el encuentro, se le rindió un homenaje al promotor cultural Martin Foley. Noticias 22, Óscar Cortés. Ya lo anticipábamos antes de la pausa, la cuenta continúa este 15 de noviembre. Somos ya en el planeta, pobre planeta, por supuesto, 8,000 millones de personas. Ya somos 8,000 millones de seres humanos en el mundo. Se llega a esta cifra el 15 de noviembre de 2022, según el informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los continentes asiático y africano concentran el mayor crecimiento. La India contribuyó a este conteo con 177 millones de habitantes y China el segundo, con 73 millones. De estos 8,000 millones, 662 viven en América Latina y el Caribe, que actualmente representa el 8.2% de la población mundial. El aumento es resultado de la esperanza de vida, las mejoras en salud pública y alimentación. Esta nueva cifra de población en el mundo también viene aparejada de un cambio en sus perfiles. En 1950 la población en América Latina y el Caribe mayor de 60 años era un poco más del 5%, similar a la de África. Sin embargo, para 2100, la proyección media de Naciones Unidas estima que la población mayor de 60 años en la región se equipare con la de Europa con alrededor de 38%, colocando a América Latina y el Caribe por encima de América del Norte, África, Asia y Oceanía. Los 8,000 millones de habitantes que se registran hoy significan 4 veces más la cantidad de humanos registrada en 1927. Noticias 22, Víctor Gaspar. Que hablamos hace un momentito de la innovación que hay en cuanto a la artesanía que se hace en nuestro país. Un ejemplo, bueno, son estas hermosísimas muñecas que adoro, que nos mandó Virginia Chaparro, que es cronista de Amecalco, y que, bueno, le agradecemos mucho que se acuerde de nosotros. Ahí la estamos viendo, miren qué bonitas son. La verdad, son adorables y nos recuerdan pues esto que es muy original, que es nuestras raíces artesanales, culturales, indígenas. Bueno, otros temas. La obesidad es otro motivo de discriminación en las sociedades contemporáneas. Vamos a ver por qué. La invisibilización de los derechos humanos y la desinformación históricamente han agudizado la violencia, el rechazo y los estigmas hacia la comunidad LGBT+. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales diversas enfrentan obstáculos sustantivos, ya sea en el acceso a la educación, el empleo y la salud o el desarrollo de la propia identidad. En esta última, uno de esos obstáculos son los prejuicios hacia la corporalidad de las personas.
Hay una serie de estereotipos, ¿no?, sociales que se ha construido en torno al cuerpo y que justo en el caso de los hombres y mujeres homosexuales existe un estándar gay, ¿no?, de adoptar un modelo heteronormado que justo genera actitudes de rechazo y de violencia cuando no se cumple con este modelo o este estereotipo de cuerpo. Existe una gran diversidad de corporalidades que van más allá de lo que siempre hemos visto en los medios de comunicación, particularmente cuando hablamos de comerciales de marcas de ropa o cosméticos. Como sociedad, inconscientemente asumimos que una persona delgada tiene la mejor salud, sin embargo, la realidad es otra. No hay una sola forma exacta o adecuada de los cuerpos, ¿no? Y por otro lado, hay una línea muy delgada cuando se habla del tema de salud. Casi siempre se justifica la gordofobia cuando se habla de obesidad. Los cuerpos son diferentes y por eso hay diferentes tallas. No todos los cuerpos, por el simple hecho de ser delgados, son sanos. Pero, la denominada gordofobia, ¿dónde se origina y qué aspectos debemos corregir como sociedad para poner un alto? Es un sistema que va desde el modelo familiar hasta las estructuras que tienen que ver con marcos legales, con marcos legislativos. Hay prácticas culturales dentro de las familias donde se ofende al niño o niña que es gordo o gorda. Tiene que ver con un cambio cultural, pero también con la responsabilidad que tienen los medios y las empresas que siguen fomentando un estereotipo de belleza que en muchos casos es inalcanzable. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Los 16 días de activismo contra la violencia de género llegan a la zona violeta con esta reflexión sobre el trabajo doméstico. Otra vez vamos a hablar de la exclusión de las mujeres en el ámbito laboral. Las cifras son evidentes, son alarmantes. A pesar de la legislación, no hay cambios sustanciales en el país, pero sobre todo, hoy nos vamos a enfocar en el Sistema Nacional de Cuidados, porque somos las mujeres en quien recae el trabajo no remunerado de cuidados, sea por estar al pendiente de los hijos, adultos mayores, nuestros padres, alguna persona con discapacidad, pero también el cuidado del hogar y de la pareja. Somos las mujeres quienes hacemos más del 70% de esta labor, mientras que los hombres tienen mayor libertad para poder incorporarse al mercado laboral. El tema del cuidado del hogar obliga a las mujeres a tomar trabajos de medio tiempo, básicamente en áreas de servicios o en el área de educación, que son las peores pagadas a nuestro país. Si se remunerara el trabajo doméstico y de cuidados, simplemente representaría el 27% del Producto Interno Bruto. Si lo queremos analizar en tiempo de trabajo, las mujeres trabajamos 6 semanas más al año que los hombres por el tema de cuidados. Ya se los comentamos, del hijo, de las parejas o del hogar. Vamos a poner de ejemplo el paréntesis que representó la pandemia. Antes de 2020, las mujeres representábamos el 45% de la fuerza laboral del país. Tras la pandemia, se redujo a 35%. ¿Por qué? Porque justamente fuimos las mujeres quienes tuvimos que dejar los trabajos para cuidar a los hijos, a la familia, convertirnos en profesores de tiempo completo para cuidar a los hijos. Esto representa un retroceso de 15 años en la brecha de género. Otro ejemplo, en México las mujeres con hijos ganan 33% menos que las mujeres que no tienen hijos. A nivel mundial estamos en la posición 122 de 156 en el informe mundial sobre brecha de género, una posición que no nos debe dar ningún orgullo. Este mismo informe apunta que cerrar la brecha de género a nivel mundial nos va a tomar 135 años. Que las mujeres se dedican a trabajos domésticos y de cuidados que son asignados por estereotipos o por la romantización de que es por amor y por vocación, nada más alejado de la realidad. Hay que recordar que no es lo mismo igualdad que equidad de género, y son los hombres quienes tienen que involucrarse y llevar el 50% de la carga de cuidados, y esto no es apoyar a las mujeres, es simplemente justicia elemental. Hoy en Debate 22, Gaby Tlaseca conversa con el embajador de México en México de los Emiratos Árabes Unidos, Luis Alfonso de Alba, sobre la relación bilateral con nuestro país, sus convergencias, su cultura. Va a estar muy interesante.
justamente en esta coyuntura. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Una pausa muy breve, regresamos. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso, se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito y se respeten los derechos humanos. Senado de la República, 65ª legislatura. Próximamente, MX, nuestro cine. Nos encontramos con la doctora Yuriria Cortés, experta en sistemas complejos, para hablar de la novela de la naturaleza y cómo se puede entender a partir de las matemáticas. En este programa vamos entonces a hablar sobre los sistemas complejos, vamos a tratar de entender qué es un sistema complejo, cómo estamos rodeados por sistemas complejos y nosotros mismos somos un sistema complejo y cómo entramos los matemáticos y los computólogos a tratar de modelarlos para que a través de estas herramientas se pueda tener un mejor entendimiento. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22. Martes, 21:30 horas. Hay necesidad de creer. Creer que con este candidato la Revolución Mexicana irá más lejos. Documental social americano. Identidad y contramemoria. Un proyecto de investigación de la UNAM. Una catarata de promesas se derrama sobre el país. La fraseología revolucionaria, la demagogia y el engaño caen sobre los mexicanos. México, la revolución congelada. Visión periférica, lunes, 22 horas. Estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? Ahora es en el Bajío donde se abre una ventana a lo mejor del séptimo arte mundial. 30 películas mexicanas y 36 filmes internacionales de países como Suecia, Ecuador, Bolivia y Australia serán parte del programa de este año del Festival Internacional de Cine del Bajío. Realmente la línea es presentar de manera justa y respetuosa a todos los participantes dentro del festival. Tenemos 4 celebraciones muy importantes, que si hay una línea, por supuesto, es esa, homenajear y reconocer a nuestros 50 aniversarios, que es Los Juglares de Guanajuato, Los Tiempos Pasados, la película de las momias de Guanajuato y el Festival Internacional Cervantino. En esta edición el festival rendirá homenaje a los cubanos Mirta Ibarra, Eslinda Núñez y Manuel Herrera y al mexicano Damián Alcázar. Estamos muy contentos porque Querétaro, que es otra ciudad patrimonio, que además es una ciudad también igualmente hermosa, es nuestra invitada de honor y va a estar con exposiciones, con películas, con la camerata y el coro de Santiago de Querétaro, va a estar dentro del programa del festival. Y después, por otro lado, tenemos a un país con el que tenemos un hermanamiento, un profundo hermanamiento cultural y artístico y también social y también de muchos otros, como lo es Cuba. Además, el festival, el cual será del 23 al 27 de noviembre, otorgará la presea cervantina al crítico Jorge Ayala Blanco. Noticias 22, Alberto Aranda. La música inundó las calles de Morelia. Este es el reporte del primer fin de semana del Festival de Música Miguel Bernal Jiménez. Vamos a ver. Buenas noches, amigos de Noticias 22. Los saludamos desde la ciudad de Morelia, Michoacán, donde este fin de semana iniciaron las actividades del Festival de Música Miguel Bernal Jiménez en su 34ª edición. Aquí les tenemos el resumen a detalle de lo sucedido en este festín musical. Comencemos con lo que pasó en el Teatro Matamoros durante la inauguración a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Bajo la batuta huésped del director colombiano Juan Montoya, la Orquesta Filarmónica de Jalisco ofreció un programa conformado por temas fácilmente reconocibles del repertorio operístico universal, que inició con la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart y continuó con un par de arias de La Flauta Mágica. La gala inaugural contó con el talento joven de Malasia, representado por la soprano Jane Song y el tenor Jin Hin Yap. El Festival de Morelia el Miguel Bernal Jiménez atrae gente de todo el mundo, pero me atrevería a decir que somos los que venimos desde más lejos. Malasia está literalmente al otro lado del planeta. Yo también vivo en Malasia, he trabajado con ellos alrededor de 6 años y por esto es que los traje. El concierto, en el que se interpretó también una importante selección de arias célebres del catálogo operístico de Donizetti y Puccini, concluyó cerca de las 10 de la noche del viernes. Continuamos con nuestro resumen del primer fin de semana de actividades del Festival de Música Miguel Bernal Jiménez. Aquí en la calzada Fray Antonio de San Miguel inicia nuestra jornada sabatina. Como ya es tradición, el Festival de Música de Morelia invita a un grupo de artesanos de la comunidad michoacana de Patamban para que compartan una de sus expresiones culturales más arraigadas y apreciadas, la creación de tapetes florales. En esta ocasión, crearon durante una extenuante noche de trabajo un tapete monumental de alrededor de 200 metros en el que se usaron más de 3 millones de flores naturales y cientos de miles de semillas diversas. La inauguración de este tapete floral conmemorativo estuvo acompañada por las sonoridades escocesas e irlandesas que trajo al festival la banda de gaitas del Batallón de San Patricio. Hay que ser muy obsesivo en este instrumento porque requiere practicarlo mucho. No es que sea, bueno, cualquier instrumento musical es difícil, ¿no? Pero es realmente, hemos visto poca la gente la que persiste para lograr dominarlo, porque es en ocasiones lo que dicen algunos, es una bestia salvaje, ¿no? Austria es uno de los países con mayor presencia en esta edición del festival, a donde ha llegado una delegación de jóvenes exponentes de la escena musical austriaca. Tal es el caso del trío Frisante, que ofreció un concierto íntimo en el Palacio Municipal de Morelia. I try to be open and listen to everything, and I think that's also what we try to incorporate in our concert programs, that we are open and we want to mix different music genres, or like jazz, and so we try to step outside of the box of classical music. La agrupación ofreció un programa ecléctico que inició con el trío para piano, flauta y fagot de Beethoven con arreglos para violonchelo y presentó una pieza de reciente composición del austriaco Alexander Kukelka, titulada Requiem por un callejón sin salida. El evento estelar de este fin de semana fue la presentación del cantante Barry Ivan White, quien deleitó a miles de personas que se dieron cita en la Plaza Valladolid con grandes temas del soul, jazz, blues y gospel. A pesar de que lucía visiblemente fatigado y subió al escenario en una silla de ruedas, el músico estadounidense se brindó en cada segundo en el escenario, se dio tiempo de bailar y hasta de interpretar algunos temas del cancionero mexicano. Hasta aquí el reporte de lo sucedido en este primer fin de semana de actividades del Festival de Música de Morelia, que les recordamos todavía tendrá muchísimas actividades hasta el 20 de noviembre. Los invitamos a que consulten la programación en el sitio web del festival. Nos despedimos desde Morelia, Javier Contreras, Enrique Varela y César H. Meléndez. Muchas gracias por ese reporte, y cambiando de tema, una mano de bronce puede cambiar la lectura que tenemos de la historia de toda una región del mundo. El texto más antiguo en lengua vascónica del que se tenga registro fue descubierto por un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Se trata de una placa de bronce con forma de mano derecha, conocida como la mano de Irulegui, y sobre la cual se encuentran inscritas 4 líneas. Sorioneku es una de las palabras escritas que ha podido ser traducida y que significa de buena fortuna. La palabra se parece al vocablo vasco sorioneko.
La pieza fue datada en el siglo I a.C. y se localizó en las excavaciones que desde 2017 se realizan al pie del castillo medieval Irulegui, en la cima del monte Irulegui, cerca de Pamplona, España. La pieza fue ubicada entre los restos carbonizados de una vivienda y donde permaneció por 2100 años, luego de que el asentamiento fue destruido durante las guerras sertorianas. Se especula que la pieza era empleada como un amuleto para la suerte y buenos deseos de moradores y habitantes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un misterio, una mujer que fue referente del siglo pasado, un fuego que no muere. Tina Modotti, fotógrafa y voz imprescindible del México posrevolucionario, alcanzó la inmortalidad el 5 de enero de 1942. Desde aquel momento se han creado diferentes versiones sobre lo que pudo ocasionar su muerte prematura. ¿Fue un paro cardiorrespiratorio lo que acabó con ella o en realidad la asesinaron? Claudia Marcuchetti Pascoli recurrió a la historia en busca de respuestas y tras una extensa investigación dio vida a la novela Fuego que no muere. Pretende ser un poco una continuación de Tinísima, que es una novela que me abrió las puertas al personaje de Tina, todavía yo siendo muy joven, no teniendo ninguna ambición literaria. Yo conocí a Tina a través de los ojos de Elena, y además Elena ha sido una gran ayuda en todos estos años de investigación. En esta publicación de corte ficcional y policiaco, la autora nos conduce a través del misterio y la lente de Armando, un fotógrafo entusiasta y hijo del médico forense que investiga el cuerpo de Tina en la Ciudad de México. Pascoli se interesó por la figura de Modotti al encontrar una serie de afinidades. A decir de la autora de origen italiano, el historiador Hugh Thomas fue importante para su proceso de escritura, pues la ayudó a estudiar y comprender diversos elementos de la Italia fascista. Allí encontró a Vittorio Vidali, último amante de Tina y posible responsable de su muerte. También hubo una camaradería y un compañerismo y sobre todo una instrucción ideológica por parte de Vittorio Vidali, que hizo a Tina quien acabó siendo. Es muy interesante ver, porque yo con él tuve que leer entre líneas. Él nunca decía toda la verdad por haber sido una persona pues fiel a su causa. Sí hay esta parte humana de él donde lo ves sufrir a pesar de su dureza y su rudeza, y esa parte me hacía pensar tal vez hay una culpabilidad más específica. Fuego que no muere es una publicación de la editorial Planeta y se presentará el miércoles 16 de noviembre en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, una mujer fascinante que tiene muchos ángulos y ahora Claudia Marcuchetti Pascoli nos presenta uno más. Y seguimos hablando de mujeres fascinantes después de esta pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los programas deben incluir al principio y a la mitad de su transmisión un mensaje que indique si son aptos para ser vistos por la infancia o no. Un programa puede contener temas para adultos, pero puede ser adecuado para ser visto por adolescentes. Entonces, aparecerá la clasificación B15 y podrá transmitirse a partir de las 9 de la noche. Ningún programa clasificado solamente para adultos debe ser exhibido antes de las 9 de la noche. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Todas las miradas estarán en MX, nuestro cine. Nos encontramos en Sharjah, uno de los 7 emiratos aquí en los Emiratos Árabes Unidos, y estamos y tenemos el privilegio de platicar con el embajador de México por acá, Luis Alfonso de Alba. Embajador, qué gusto. No, el gusto es mío, Gaby. Espero que a través de este programa los mexicanos se atrevan a venir con más frecuencia y que reconozcan lo interesante y lo positivo que es este país. De eso vamos a hablar hoy en punto de las 9 de la noche desde el otro lado del mundo con nuestro embajador y sobre todo en este marco de la Feria Internacional del Libro de Sharjah en su edición número 41. Los esperamos. Hoy, 21 horas.
Abramos una ventana a la segunda mitad del siglo XX para reflexionar sobre cómo ha cambiado el uso del lenguaje y las formas de relacionarse en la sociedad. Margarita Dalton defiende la regla de oro de la literatura: invitar a leerla con los ojos abiertos. Historiadora, activista y profesora, es autora de la novela Larga Sinfonía en D, Y había una vez, que se publicó en 1968, que este 2022 se reedita bajo el sello de Lumen y que surge del interés de la autora de compartir su primer encuentro con el ácido lisérgico, sustancia conocida como LSD. Yo siento que la metáfora del qué pasaba en las mentes de nosotros, los jóvenes, en ese momento que teníamos dilemas existenciales muy profundos que tenían que ver con posiciones políticas, que tenían que ver con religión, que tenían que ver con cultura y que tenían que ver también con la cuestión femenina, con las mujeres. Un artista, un revolucionario y una mujer que navega entre ambos son los tres protagonistas de esta novela, quienes abren su mente a estados de conciencia alternativos. Centrada en la década de los 60 y a más de 50 años de su primera edición, este libro invita a reflexionar sobre el uso del lenguaje y las formas de relacionarse como sociedad. Yo creo que a quienes les va a atraer más en este momento es a los jóvenes que están preocupados por el cambio climático, porque también eso se menciona, la cuestión del desperdicio, del uso de la tecnología. Fíjate que entonces todavía no estaba el Internet. Yo esta novela la escribí en máquina de escribir. En esta novela yo traté de romper las formas del lenguaje tradicional. Uno de los ejes temáticos de los trabajos de investigación de Dalton es la defensa de los derechos de las mujeres. Asegura que la impunidad sigue vigente y se debe en parte a que los hombres se vuelven cómplices de ellos mismos en el sistema patriarcal. Yo lo plantearía en dos vertientes, esto que está sucediendo en el momento. Una, que no se ha hecho suficiente, que siguen los asesinatos, los feminicidios. Otra, que el movimiento de mujeres y feministas está denunciando y hemos logrado grandes acuerdos. Yo lo que quisiera es, entonces, como ahora, un mejor país con más justicia. Noticias 22, Karen Rivera. El maestro Arnaldo Cohen abraza el arte japonés de la reconstrucción. Invertir los sentidos, que la imagen sea la que hable por sí misma, pero que aún así la palabra permanezca como un pequeño hilo resignificador. Eso es lo que sugiere la nueva exposición del artista plástico Arnaldo Cohen, Perversiones, la cual está basada en el arte japonés de la reconstrucción. Es una técnica de restauración que usan los japoneses cuando se rompe algún cacharro o lo que sea, y lo restauran con oro. Entonces algo que podría haber sido inservible, lo restauran y no solamente queda bien, sino mejor. La peculiaridad que rodea la exhibición consta de la idea de hacer a manera de cédula unos cubos donde se plasma el concepto de la obra a gran formato de manera infinita. Las cédulas ya no fueran solo cédulas, sino se convirtieran en estas obras de gran formato, y le puse a manera de cédulas a los cubos pequeños. Es decir, algunas cosas se disparan o se alejan, pero al mismo tiempo se atraen. Y entonces, en vez de ponerle la palabra, usé la imagen. De igual manera, la pintura brinda la oportunidad de sumergirte en un pasaje poético de la mano del escritor Fernando Fernández. El texto, de alguna manera, es su apreciación como un espectador de la obra, pero al mismo tiempo no es un espectador pasivo, sino es un espectador creativo. Entonces es una suma del valor del lenguaje hablado de un poeta como Fernando. Con esta muestra, Cohen busca proyectar en el espectador un mensaje de resiliencia ante los tropiezos de la vida. Filosóficamente también es nosotros, hay veces que nos rompemos y nos restauramos, y quizá eso
nos hace mejores. Entonces dije, ¿cómo lo pinto? Pues lo pinto así tal cual, con blanco, negro y oro. Con información y texto de Paola Sánchez, Noticias 22. A propósito de su más reciente material discográfico, donde reivindica a las mujeres compositoras, Sole Jiménez, que se presenta el viernes aquí en la Ciudad de México, platicó con Laura Barrera en Enfoques. Esta es la conversación. Con tan solo 11 años se empezó a enamorar con su voz. Al lado de la agrupación Presuntos Implicados, conoció el éxito y como solista ha desarrollado una larga trayectoria que ya alcanza una decena de producciones. Viene a México con una propuesta que rinde homenaje a compositoras en idioma español. Sole Jiménez, muchas gracias por esta comunicación. Ay, nada, gracias a vosotros, por favor, por vuestro tiempo y vuestra atención. Sole, nos traes a México un proyecto de valorización, de reinterpretación de música de mujeres, o mejor, mujeres de música. No es una obra de militancia, es una obra artística, aunque sí hay un compromiso ahí. Sí, es un poco reivindicar un poco el papel de la mujer en la música más allá del simple, la cantante, ¿no? Porque la mujer en la música parece que entra como cantante y se estanca en ese papel, ¿no? Y sin embargo, pues ha habido grandísimas autoras y compositoras, sigue habiéndolas, pero no se las destaca como tal. Entonces hay que hacer este ejercicio, creo yo. Bueno, tú has trabajado mucho en derechos por la mujer, incluso en 2017 recibiste la medalla de oro de la Cruz Roja Española por esta labor, Sole. Sí, bueno, yo hago mi granito de arena, ¿no? Porque aquí creo que hay que tomar conciencia del momento en el que estamos viviendo, de la mentalidad que todavía arrastramos, ¿no? De otras épocas, y cuando tomas conciencia eres capaz de cambiarla y decir, bueno, pues me quedo con esto que está bien, pero esto igual hay que cambiarlo, ¿no? Y es la única manera que conozco, a través de insistir, de poner un poco el foco en determinadas cosas y intentar eso, que tomemos conciencia para que vayan cambiando las cosas a mejor, ¿no? Ahora, llama la atención que estas dos producciones llegan luego del disco Los Hombres Sensibles de 2017. Sí. Son duetos con cantautores de España, también de México. Y bueno, estamos viviendo, Sole, muchos feminismos, algunos de los cuales se contraponen, o pareciera que se contraponen al género masculino, o así se les califica. No. Llama mucho la atención esta visión tan abierta y hablar también de los hombres sensibles. Bueno, yo creo que la sociedad será mejor cuando los hombres se permitan ser sensibles, porque en parte lo que pedimos las mujeres de los derechos, de tener los mismos derechos y los mismos deberes, y en definitiva empatía con nuestras circunstancias y nuestra situación, sobre todo pueden venir de los hombres más sensibles, ¿no? Entonces, yo en ese disco me rodeé de grandes compañeros que han demostrado su sensibilidad, porque son autores maravillosos y compositores también y artistas. Y me rodeé de ellos porque ellos son un ejemplo a seguir, bajo mi punto de vista, ¿no? El ejemplo que nos da Víctor Manuel o Edgar Oceransky o Pedro Guerra, etcétera, etcétera, Carlos Goñi, o Antonio Carmona, Miquel Edencho, todos los que están ahí, incluso David de María o Dani Martín. O sea, son hombres que no se avergüenzan de su sensibilidad, todo lo contrario, lo que han hecho es estandarte de ella, ¿no? Y me parece que son ejemplos a seguir por parte de otros muchos hombres que parece que se toman a mal a lo mejor lo del feminismo. No vamos en contra de nadie, vamos a favor de la sociedad, de que mejore la sociedad. Y yo no voy en contra de ningún hombre que me respete, evidentemente. Voy a ir en contra de la mujer o el hombre que no me respete. Pero si hay respeto, todo se puede hablar, y lo que necesitamos es escucharnos, entendernos, para que todo mejore, ¿no? Efectivamente, ahí hay una invitación y bueno, también una declaración de principios, podría uno decir. Ahora, regresemos a Mujeres de Música. Desde el punto de vista sonoro, explora compositoras de España, de América Latina, específicamente de México, nuestras muy queridas María Grieber, por ejemplo, o Consuelito Velázquez.
Sí, me encanta, la verdad es que me hace mucha ilusión ir con este segundo proyecto de Mujeres de Música, perdón, con este segundo disco de este proyecto Mujeres de Música, porque evidentemente en este segundo pues visitamos a Consuelo Velázquez y a la grandísima María Grieber, que me confieso absolutamente enamorada del talento extraordinario que tenía esa mujer y que nadie conoce. El mundo latino conoce sus canciones, pero a ella apenas la conoce nadie. Ahora, vienes a México. Sí. Hay una gira en la que te vas a presentar en 3 espacios. ¿Nos quieres comentar estos espacios? Es Conjunto Santander Zapopan, el 15 de noviembre. Vas a Central de Música Paruno en León el 17. Teatro de la Ciudad, que lleva, por cierto, el nombre de una gran mujer de la escena, Esperanza Iris, el 18 de noviembre. Pues me hace muchísima ilusión poder volver con este proyecto después de 2 años y pico que hace que fuimos a Ciudad de México con el primer disco, y me hace mucha ilusión volver a México. Adoro México, llevo muchísimos años yendo, lo echo de menos y ir además con este proyecto que también considero que tiene una parte importante mexicana, ¿no? Porque también visitamos a Natalia Lafourcade también en el primer disco, ¿no? Estoy muy unida a México, es como volver a casa, entonces me hace muchísima ilusión. Y encima al Teatro Esperanza Iris, que además fue donde presentamos en Los Hombres Sensibles también. Entonces me trae muy buenos recuerdos porque fue la última vez que canté con el maestro Armando Manzanero, que nos acompañó ese día. Entonces, sí, va a ser muy emotivo todo. Bueno, pues esta gira también muy, muy esperada por tu público en México, que te sigue desde hace muchas décadas. Y te agradecemos mucho esta conversación, Sole. Siempre termino esta charla con 3 preguntas, un tanto sorpresa, de respuesta muy inmediata. Te las voy a hacer. Tú estudiaste artes plásticas, de hecho, pues te has dedicado mucho a las portadas de los discos, por decir un ejemplo. ¿Algún artista plástico que esté entre tus preferidos? Uf, es que quedarme con uno sería... Hombre, siempre he sido... Velázquez para mí es Dios, la verdad. Excelente. Luego, ¿algún sitio donde no te hayas presentado, pero que quisieras hacerlo? Ay, mira, esto es fácil porque... Y no sé si sabes que yo soy parisina de nacimiento. ¿Naciste en París? Pues sí, me gustaría cantar en el Olympia de París. Fabuloso. Sé que no parece que lo vaya a conseguir en esta vida, pero es algo que me encantaría. ¿Y por qué no? Y finalmente, ¿algo que te guste del carácter de los mexicanos, de las mexicanas? De los mexicanos y mexicanas, que me gusta todo. Pero la verdad, lo que me encanta, lo que me vuelve loca es el amor que tenéis por la música. La entrega que le dais al artista, o sea, eso me parece que es un privilegio realmente. Sole, gracias también por tu entrega al público mexicano, gracias por estar aquí. Mucho éxito. Muchísimas gracias por todo, gracias por tu tiempo y tu atención. Bueno, habrá que conseguir a la brevedad ese material, Laura, y por supuesto darse una vuelta el viernes a disfrutar este concierto con el que promociona a estas grandes creadoras. Sí. Y es importante reparar en la vida de quienes están detrás de la música que ha formado ese imaginario sentimental, musical. No solo las ciertas canciones, sino decir, bueno, ¿y quiénes fueron? ¿Y qué hacían? ¿Y por qué no las conocemos tanto? ¿Cómo cerramos este programa? Con Sole Jiménez. Buenas noches. Thank you.